Estamos llevando una serie, todos, la mayoría de ustedes saben, estamos llevando una serie del libro de Marcos. Y recordábamos en el primer servicio, y quiero recordarlo también a ustedes, lo que el Señor nos habla por medio de los evangelios. Cada evangelio trata al Señor Jesús de una manera especial. Y vamos a recordarlo. Mateo nos habla del Señor Jesús como el Rey de Reyes. Por eso lo llaman el Evangelio del Reino. Es a Jesús como Rey. Marcos, que es el libro que estamos ahora tocando en este tiempo, nos habla del Señor Jesús como siervo. Él es el siervo del Señor, el siervo de Dios, que se humilló y que se hizo esclavo de esclavos. Ustedes sabían que la humillación más grande que hizo el Señor no fue en la cruz. Ahí entregó su vida, pero la humillación más grande que el Señor hizo fue lavarle los pies a sus discípulos. Ese oficio no lo hacía sino el siervo más humilde de todos. O sea, había dentro de esa sociedad, habían esclavos, pero habían unos que eran esclavos de los esclavos. Y ese oficio de lavar los pies lo hacía el esclavo de los esclavos. Creo que era algo muy repugnante en ese tiempo. No tenían las calles asfaltadas como las tenemos hoy, ni zapatos que cubrieran todo el pie como lo hacemos ahora. Sino que muchos andaban descalzos, muchos andaban con sandalias y las calles, los caminos eran bastante sucios. Entonces, imagínense lo repugnante que podría ser lavar los pies de las personas. Bueno, también el Evangelio de Lucas nos habla del Señor Jesús como hombre, Dios hombre. Dios hombre. Y el Evangelio de Juan nos habla del Señor Jesús como Dios. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Todavía estamos en el capítulo 1, y todavía vamos a tener bastantes días para este capítulo 1. Y quiero recordarles un momento antes de ir. Ahorita tenemos del capítulo 1, versos 21 al 28. Pero quiero leerles el verso 1. Y quiero que pongan atención, por favor. Pongan atención a esto. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Principio, Evangelio y Jesucristo. Ahora sí. Dice el verso 21, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes el control de esta reunión y que por favor, glorioso Dios,
Abre nuestro entendimiento para que tu palabra sea revelada en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Entonces, continuando con el principio del ministerio del Señor Jesús, entendemos que si hay un principio es porque se terminó un pasado. Hay algo bien interesante que quiero resaltar en este momento. Cuando cuando Dios creó a Adán, dice que Él hizo la forma, tomó del polvo de la tierra, hizo una figura y sopló aliento de vida en su nariz. Sopló aliento de vida en su nariz. Y una vez que sopló aliento de vida en su nariz, ¿qué pasó? Dice la palabra, y fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre un alma viviente. Mire, voy a leerles esto que es bien interesante. Dice en 1 Corintios 15, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, estamos hablando del principio, y es que hasta el momento en que vino el Señor Jesús anunciando el evangelio del reino de Dios, hasta ahí venía el gobierno de Adán. La creación antigua hasta el Señor Jesús había sido alma viviente. Pero ahora era espíritu vivificante, o sea, un espíritu que está viviendo y creciendo día a día, vivificante, se está vivificando cada día. Y nosotros venimos a ser un espíritu en Cristo. Es sorprendente cuando el Señor nos dice a nosotros que no satisfagamos la carne. La carne está ligada al alma. O sea, en el alma nosotros tenemos todas esas cosas que nos impulsan a vivir en el mundo y a tratar de satisfacer nuestra propia vida en el mundo. Ahí está el alma. En el alma tenemos algo bien importante que son las emociones. Por eso nos emocionamos con tantas cosas. Si hay una canción que nos toca el corazón, nos emocionamos y sentimos todo esto, pero luego que se termina, se nos baja la emoción. O nos puede emocionar alguna cosa que conocemos o deseamos. Tenemos emociones y eso está en el alma. En el alma está el intelecto, está todo lo que nosotros pensamos y nuestra inteligencia. Y en el alma está la voluntad. Yo hago lo que quiero y puedo hacerlo. Ahí está, en el alma. Pero el Señor nos dice a nosotros, mire, ¿sabe qué? Ya ustedes no son almáticos. Hasta el momento en que llegó el Señor Jesús, hasta ahí éramos almáticos, que éramos de la vieja creación hasta Adán. Ahora somos en Cristo. Ahora vivimos en Cristo. Cristo vive en nosotros. Ahora estamos en el Espíritu. En el Espíritu. Por eso Pablo nos dice, vivan en el Espíritu, anden en el Espíritu, busquen las cosas espirituales. Siempre. Estaba escuchando a Gaby y volvió y me recordó algo maravilloso que quiero compartirlo con ustedes. Cuando el Señor Jesús murió, dice que en el momento en que entregó su Espíritu, ¿qué pasó? Dice, el velo, nos lo estaba contando ella, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No de abajo arriba, sino de arriba abajo. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se rasgó? Porque el Señor rasgó el velo para que nosotros pudiéramos tener una entrada directa
al lugar santísimo, o sea, ministrar en el Espíritu a Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron los sacerdotes encargados del templo? ¿Sabe qué hicieron? Lo cosieron y lo volvieron a cerrar. Dijeron, qué vergüenza con Dios. Imagínense, ahora quedaba abierto y se podía ver el arca. Tuvieron que coserlo y cerrarlo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo que hayan hecho estas cosas. ¿Por qué? Y aquí es donde venimos con nuestro estudio hoy. Dice, y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor venía a un lugar como este, más o menos. Eran las sinagogas de los judíos. Y venía y enseñaba. Y el Señor enseñaba todas estas cosas, diciendo, mire, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está entre ustedes. Ahora ha cambiado las cosas. Pero ellos no le creían. Ellos vivían una vida religiosa como muchos hoy en día viven. ¿Saben? Dicen, una de las religiones más grandes, y por mucho tiempo fue la más grande de todas, fue la religión, lo que llaman los religiosos la religión cristiana. Los cristianos, pero religiosos. Una religión que lo único que trae es muerte, porque la religión no trae vida. La religión es el esfuerzo humano, el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Pero el Señor no recibe a nadie así, de esa manera, porque nadie puede buscar a Dios. No estamos interesados en buscar a Dios. El hombre está interesado en darle la espalda a Dios y hacer su propia voluntad. Por eso el Señor vino a nosotros, el Señor vino a la tierra, vino a este mundo para salvar a todos los pecadores. Y eso era lo que el Señor les estaba enseñando. He llegado ahora, pero el mundo estaba lleno de una religión, solamente poniendo dogmas, leyes y todas las cosas que pasaban por su razonamiento. En muchas ocasiones hemos preguntado, ¿qué es más fácil para ti? Si estás enfermo y llaman, dice la palabra, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos y ellos van a ungir con aceite al enfermo, y si hubiere pecado, entonces serán perdonados sus pecados. Y el Señor sanará al enfermo, porque la oración del justo puede mucho. ¿Sí? El Señor enseña eso en Santiago. Entonces, alguien está enfermo en casa y llamen al anciano, llaman a los ancianos, y van los ancianos y empiezan a orar. Y resulta que, ¿qué es más fácil para ti? Creer que el anciano va y pone un poquito de aceite en la cabeza del enfermo y le dice, en el nombre de Jesús tú eres sano. O viene otro anciano y le dice, hermano, para ser sanado, necesitas darle 7 vueltas al templo, y cada día vas a dar una vuelta. Y cuando termines de dar la vuelta, vas de rodillas, oras, clamas al Señor que traiga la sanidad, y a los 7 días vas a ser sano. Yo les pregunto, realmente, ¿a cuál de los dos le creerías? Y estoy seguro que el 98% de los que estamos aquí le creeríamos al segundo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que gratis no nos dan nada. Hay que hacer algo. Yo tengo que ayudarle al Señor. Tengo que hacer las cosas para ganarme el favor de Dios. Entonces voy a dar la vuelta, y si es de rodillas, mejor. Voy a darle la vuelta al templo. Y si es de rodillas, mejor, para que me salga sangre y para poder pagar el milagro que estoy esperando de Dios. Pero así no funcionan las cosas. Porque el Señor dijo es que Él nos dio todo de gracia, por gracia, gratis. ¿Qué
merezco yo? No mereces nada, pero el Señor te lo ha dado todo. Porque Él nos amó a nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender qué era lo que hacía el Señor. Llegaba y les dijo: el reino de Dios está en medio de ustedes. Y otra pregunta que les hago: ¿viven en el reino de Dios? ¿O vivimos en el reino de la ética y la moral? ¿O en el reino de la ley? ¡Qué bueno es! Tenemos que tener ética, ¿verdad? Tenemos que tener ética. Tenemos que tener moral. Pero el Señor nos dice: yo no quiero que ustedes vivan en ese reino. Yo quiero que ustedes vivan en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Cristo. Cristo en nosotros es el reino de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es el reino de Dios. ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo? Él vino y Él era el reino de Dios. O sea, tenía a Dios en sí mismo y lo vivía. Nosotros vivimos a Cristo, vivimos a Dios en nosotros. Preguntábamos esta mañana: ¿tú cómo te sientes cuando estás disgustado con la persona con la que vives? Ya sea con tus padres, tu cónyuge o tus hijos. ¿Crees que Cristo, estás viviendo a Cristo? O cuando deseas tener alguna cosa para ti y quieres lograrlo a pesar de lo que sea, pasando por encima del que sea. ¿Crees que Cristo está haciendo eso? O si deseas la mujer de tu prójimo, o al hombre, o algún bien, ¿crees que es Cristo viviendo? Pero venimos a la iglesia cada domingo, pero estamos en las reuniones, pero estamos orando y estamos clamando. Pero el Señor nos está diciendo: eso no sirve, todas esas cosas son basura. Lo que necesitamos es vivir a Cristo, que Cristo en nosotros se mueva como Él quiere, como Él desea. Cuando nosotros logramos eso, el reino de los cielos está en nosotros, el reino de Dios está en nosotros. ¿Sabe que el Señor, cuando entró ahí, veía a la gente en las sinagogas? Estos hombres eran hombres, puedo decir que eran hombres de Dios. El Señor los señala y los llama fariseos, hipócritas, y les dice una cantidad de cosas. Pero ¿qué era lo que hacían estos fariseos? Estudiaban la palabra de Dios todo el día. Habían muchos de ellos, no sé si ustedes conocen a algunos judíos ortodoxos, porque hacen lo mismo que hacían ellos. Todo el día estudiaban la Torá todo el día, todo el tiempo estaban estudiando, todo el tiempo. Les contaba al principio también que ellos tienen varios elementos que utilizan, todavía en el tiempo de hoy los utilizan. Hay uno que se llama el tefilín, que es un cuero que lo enrollan en su brazo, y ahí dentro, en esa cinta de cuero, está escrito muchos versículos de la Biblia. Y ellos se lo envuelven, y cada vez que lo envuelven van leyendo y van estudiando y van haciendo oraciones y van haciendo oraciones. Tienen otra cosa que se ponen en la cabeza que se llama filactelia. Y también ahí están los versículos de la Biblia y los van recitando y los van recitando y los van recitando. Y en el tiempo del Señor se ponían túnicas, y en las faldas, en las partes de abajo,
escribían versículos de la Biblia y cuando iban caminando lo iban recordando todo. Estos eran esos fariseos, todo el tiempo estudiando la Biblia. Y el Señor entra a la sinagoga y ¿qué dice? Fariseos hipócritas. Y dice que ahí en la sinagoga hasta vivían con demonios. Había un endemoniado, él iba a todas las reuniones, seguro que estaría ya estudiando la Torá, y estaba endemoniado. Y todos sabían que estaba endemoniado. ¿Quién sabe qué era lo que hacía? Pero dice aquí, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Cuando entró el Señor Jesús, el espíritu inmundo lo reconoció inmediatamente. ¿Por qué lo reconoció? Yo te pregunto, cuando tú entras a algún lugar, ¿los espíritus inmundos te reconocen? Hola, por fin llegaste, un abrazo. O tiemblan y dicen, llegó la luz. Llegó la luz. Cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga, inmediatamente esa luz, porque Él es la luz del mundo, porque Él es la luz infinita, porque Él es la gran luz, resplandeció en la sinagoga y todos quedaron desnudos delante de Él. Todos mostraron lo que había en su corazón. Y ese espíritu inmundo tuvo que dar voces. ¿Qué quieres con nosotros? Mira lo que dice. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Dice que Jesús lo reprendió y le dijo, sal de él. Sal de él. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos echado demonios? Hemos echado fuera demonios. Yo creo que varios de nosotros lo hemos hecho. Una vez recordaba a un hombre, bueno, este es un chiste, de un pastor que estaba echando fuera demonios y el hombre ese demonio estaba muy fuerte, no se quería ir y el hombre desesperado, fuera, 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 y gritaba durísimo para que saliera el demonio y nada que salía. Y el hombre estaba ya muerto de la sed y le dice al ujier, le dice, un vasito con agua. Y se levanta el otro que estaba ahí en el piso y dice, y una cervecita para mí porque esto va para largo. Era el demonio. Eso no nos pasa a nosotros, no nos pasa. Nosotros no nos pasa una cosa de esas. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? El Señor tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sabe qué dice el Señor de nosotros? ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros? Dice, ustedes son la luz del mundo. Eso dijo el Señor de nosotros, que somos la luz del mundo. La luz del mundo nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Así que nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y continúa diciendo, una ciudad que está puesta sobre un monte no puede esconderse. Ni se toma una luz, ni se toma una vela y se pone debajo de la cama. Sino que al contrario, se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Somos la luz del mundo. Cuando nosotros entramos a un lugar, nuestra luz tiene que echar fuera las tinieblas. Tenemos que alumbrar. La gente tiene que darse cuenta de que nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra, dice que el Espíritu da testimonio. Él es el que va hablando, el Espíritu Santo va hablando a todo el mundo. Mire, ahí vienen los hijos de Dios, ahí viene este hombre. Todos los demonios tienen que irse. Tienen que huir.
Tenemos autoridad sobre eso. Aparte de eso, el Señor llega y les dice, llama a los discípulos, y cuando les da les dice lo que les voy a decir, también nos lo está diciendo a nosotros. A nosotros también. Dijo, les doy autoridad para hablar nuevas lenguas. Les doy autoridad para que echen fuera demonios. Les doy autoridad para que pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanen. Nos ha dado autoridad el Señor. El Señor nos ha dado autoridad a nosotros. O sea que tú y yo tenemos autoridad. ¿Sabe? A veces yo me río con mis hermanos cuando digo, hermano, pastor, ¿puede venir y orar por un enfermo? ¿Por qué no oras tú? No le digo eso porque se disgusta. Tenía unas peleas con mi señora. Ora por mi mamá. Pero ¿por qué no oras tú, mi amor? No, es que si es el pastor tiene como más efecto. No, pues es que yo no soy el que sano. El que sana es el Señor Jesús. Él es el que sana. Por eso cuando nosotros, si hay un enfermo en casa, vamos a orar. Si hay un hijo de Dios en la casa, ese hijo de Dios ora, porque es la fe en que podemos hacerlo, no en una persona. Pensamos que una persona, un hombre, puede hacer los milagros, pero es Dios quien lo hace. Es Dios quien utiliza hombres sencillos y simples como tú y como yo. No tenemos renombre, no tenemos fama, pero podemos orar por cualquier enfermo y el Señor sana. El Señor libera. El Señor satisface las necesidades. ¿Qué nueva es esta? ¿Qué doctrina nueva es esta? Le decían al Señor. El Señor, no es una nueva doctrina, es simplemente que el reino de Dios está en medio del pueblo, en medio de nosotros. Así que el Señor nos está llamando a creer, a creer. El Señor nos está llamando a entender que Él ya vino. ¿Saben que hay uno? Lo hemos estado hablando últimamente bastante, pero para los que no lo han escuchado se lo digo. El versículo más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Se lo saben todos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Juan 3:16, ¿sí o no? Ese. Mire lo que dice Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo y ahí está, hay un punto. Y ese punto es un punto aparte, pero la gente lo ha puesto como punto final. Todo el mundo que crea es salvo. Y eso es la verdad porque está escrito. Y así fue que fue. Pero resulta que aún hay otro versículo que nos ayuda muchísimo, que es el 17. Continúa diciendo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y ahí hay otro punto. ¡Qué bueno! O sea que el Señor no me juzga. El Señor no vino a juzgarme. El Señor vino a salvarme. Yo ya estaba juzgado. Yo ya tenía que ir al infierno. Yo ya estaba condenado. No había salvación para mí. Había hecho lo malo. Y el Señor dice: toda alma que pecare, esa alma morirá. ¿Y quién es el que no ha pecado? Todos hemos pecado. Dice: por cuanto todos pecaron, todos pecamos y todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero ahora vino el Señor a salvarme. Ya no me condena porque ya estaba condenado. Ahora Él viene a salvarme y va a la cruz y me perdona. ¿Qué perdonó el Señor? Todo.
todo. ¿Hace cuánto? Hace más de 2000 años. En la plenitud de los tiempos, dice el Señor. En la plenitud de los tiempos, dice la Escritura, vino el Señor y murió por todos nosotros y perdonó nuestros pecados pasados. Es que yo antes de conocer al Señor pecaba todos los días y vivía en el pecado. Y me revolcaba en él y era feliz y quería llevar a todo el mundo para que pecara. Pero vino el Señor y me dio nueva vida. Ahora las cosas viejas pasaron. Me perdonó absolutamente todo. Hijo mío, todo eso lo he olvidado. Ahora todo es nuevo. Es una nueva creación. Es vida nueva. Es una novedad de vida. Ahora empiezas a caminar de una manera diferente, conociendo otras cosas, viviendo otras cosas. Pero resulta que en el presente sigo pecando, sigo mintiendo, sigo gritando, sigo queriendo coger lo que no es mío, sigo haciendo cosas, pensando cosas feas. Dios, ¿qué hago? Tranquilo, también te he perdonado, también te he perdonado este presente. Pero mañana voy a volver a pecar. También te he perdonado el futuro. Te he perdonado todo. Estábamos hablando varias veces en la iglesia, cuando estamos en los hogares, donde nos podemos hacer preguntas y podemos estar más en comunión y más en confianza. Decía, pero una vez yo les decía, mira, la oración de decir uno, Señor, perdóname, es como una oración que no tiene mucho sentido porque el Señor ya me perdonó. Lo que puedo hacer es recibir su perdón cada vez que peco. Cada vez que peco, porque yo confieso mi pecado y el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para librarnos de toda maldad. Dice, bueno, pero es que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, nos enseñó a orar y perdona nuestras ofensas, perdona como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, era una oración válida porque el Señor no había ido a la cruz. El Señor no había perdonado los pecados. El Señor estaba en ese momento diciéndoles, mire, ha venido el reino de los cielos, ha venido el reino de Dios a ustedes. Ha venido, necesito que ustedes entren en ese reino. Y cuando murió, el Señor cambió la historia completamente, perdonando todo. Las últimas palabras que el Señor dijo fue tetelestai, ¿qué quiere decir? Todo ha sido pagado, todo ha sido consumado, todo. Esas fueron las últimas palabras del Señor en la cruz y entregó su espíritu. Había hecho toda la obra, nos perdonó, nos libró, nos salvó. Voy a dar el ejemplo que estaba también en el primer servicio. ¿Cómo nosotros no disfrutamos, no gozamos del perdón de Dios? Resulta que hace unos años le presté a un hermano en Cristo, a un hermano de la iglesia, le presté un dinero. Era un dinero, más o menos para él era bastante dinero que no lo podía pagar, era difícil pagarlo. Y durante tiempo yo decía, oye, este hombre no me paga. Y nosotros a veces con necesidad decíamos, usted no me paga. Y era un peso sobre mí y rabia que sentía por mi hermano. Pero un día en oración sentí del Señor que el Señor me decía, perdónale la deuda. Señor, es difícil porque era una buena plática. Perdónale la deuda. Y decidí perdonarle la deuda. Y cuando decidí perdonarle la deuda, me liberé. Ya me sentí liviano. Ya no empecé, ya no quería, ya no sentía eso que sentía antes por él.
Resulta que él siempre me esquivaba en la iglesia porque nos encontrábamos, nos íbamos a la misma iglesia y él siempre me esquivaba. Yo buscándolo a ver si esta vez sí me paga o me trae algo de dinero. Y él se me escondía y se me escondía siempre. Resulta que cuando yo decidí perdonarle la deuda, que ya no me debía nada, yo quería contarle a él que le había perdonado la deuda. Ya no me debe nada, pero él no me daba la cara. Y yo trataba, yo lo veía y le sonreía como diciendo, hermano, aquí estoy. Y él desaparecía. Y más de un mes duramos así. Hasta que el día que pude decirle, hermano, yo te buscaba para decirte que ya no me debes nada. En más de un mes que le había perdonado la deuda y él seguía todavía con ese peso sobre sus hombros. Cuando el Señor nos ha perdonado a nosotros todo, pero nosotros no le creemos, todavía llevamos ese peso sobre nosotros. He pecado. Sí, ya es pecado, pero yo ya te lavé con la sangre. Ahora vive la vida de Cristo en libertad. Vívela. Ya deja de estar lamentándote de esas cosas. Ahora vive la vida del Señor. Vive la vida porque el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de abundancia. ¿Sabe? El Señor nos da una vida abundante. El Señor dice, está hablándole a sus discípulos, les dice, mire, ¿sabe qué? El ladrón, Satanás, vino para robar, matar y destruir. O sea, Satanás viene y nos mata, nos roba, nos destruye. Destruye todas nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Nos roba la bendición. Mata nuestras ilusiones. Él viene a destruirnos completamente. Dice el Señor, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No está hablando de la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos y la disfrutaremos con Él en los cielos por siempre. Pero la vida abundante es para vivirla hoy, aquí, en la tierra. Por eso hemos estado hablando que somos alegres, que somos generosos. ¿Por qué? Porque es la vida abundante que Dios nos ha prometido, pero aquí, para que la vivas aquí, en medio de las circunstancias, en medio de las cosas del mundo, en medio de todo lo que el mundo nos quiere destruir. En medio de eso vivimos la vida abundante. Les compartía que si tú ves a alguien bueno en el mundo, tú, por ser hijo de Dios, eres 10 veces más bueno que Él. Eres 10 veces mejor que Él. Pero tenemos que entenderlo y tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Es lo que Dios nos llama a hacer. Los versículos 26 y 27 volvamos a Lucas. A Marcos 1, ya para terminar, ya me estoy alargando. Marcos 1, 26 y 27 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos le obedecen. Mira, el Señor nos ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Tú tienes autoridad. Estamos acostumbrados a que los espíritus inmundos son aquellos espíritus que toman a un hombre y que lo hacen decir cosas y vivir una vida desgraciada. Mira, el espíritu inmundo no solamente son esos espíritus inmundos, como la pobreza, como la ignorancia, como los deseos de hacer cosas que no están bien. Esos son espíritus inmundos que tienen que ser echados fuera de nosotros. ¿Hay un espíritu inmundo que esté gobernando?
en nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida. Tú tienes autoridad para echarlo fuera. Tienes autoridad porque el Señor nos ha dado esa autoridad. El Señor Jesús era un hombre lleno de Dios en todo lo que hizo. Predicó, enseñó, la manera en que se condujo y ministró en el reino de Dios. Así debemos hacerlo nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Vamos a darle gloria al Señor, darle gracias y bendecirle y decirle lo hermoso que Él es con nosotros. Ponte en pie, hermano.